Un reconocido medio español reveló que el ejército de Benjamín Netanyahu, debido a las grandes bajas, está importando mercenarios para mantener a flote su ofensiva terrestre contra los combatientes de Hamás en la Franja de Gaza. La mayoría de los sujetos a sueldo provienen de Europa e informan al medio que pagan muy bien, cuentan con buen equipamiento y, lo mejor de todo, aunque parezca difícil de creer, el trabajo es tranquilo. ¿Las tropas israelíes se están quedando sin gasolina? ¿Está en puertas la victoria de Hamás? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Netanyahu dio la orden de contratar mercenarios extranjeros tras sufrir cientos de bajas ante la operación Tormenta de Al-Aqsa, lanzada el pasado 7 de octubre por Hamás, en respuesta a 75 años de apartheid israelí. Entre los extranjeros, en su mayoría de nacionalidad europea, se encuentran un español de 27 años vinculado a un movimiento de ideología de la vieja Alemania que anteriormente había sido visto en las filas del ejército ucraniano. Se trata de Pedro Díaz Flores, quien informó que cobra 3.900 euros semanales o su equivalente a $4.187 por apoyar la barbarie, trabajo que definió como tranquilo. Explicó que decidió unirse a las filas del ejército israelí por economía y que sus funciones consisten en brindar apoyo de seguridad a los convoyes de armas o a las tropas de las Fuerzas Armadas israelíes que están en la Franja de Gaza, dejando de lado las misiones complementarias. Destacó que lucha en los ocupados altos del Golán sirios y que los mercenarios presuntamente no se enfrentan directamente contra los combatientes de Hamás, ni mucho menos participan en operaciones de asalto. Díaz Flores detalló que él, junto con otros mercenarios extranjeros, también se encargan de la seguridad de los puestos de control y del control de acceso en las fronteras de Gaza y Jordania, donde hay muchas empresas militares privadas que vigilan las terminales fronterizas entre Eilat y Aqaba. Además de españoles, también se encuentran franceses, alemanes, albaneses y estadounidenses, así como miembros de la infantería de la Marina o fuerzas especiales que participaron en misiones de Afganistán, Mali y Kosovo, todos contratados por empresas militares privadas. El pasado octubre, la empresa internacional reseñó que los mercenarios extranjeros estacionados en Ucrania habían comenzado a abandonar el país ante la poca capacidad de las filas de Kiev para enfrentar al ejército ruso, siendo su principal destino Israel. El mismo enfoque de abandono lo ha tomado Estados Unidos y sus socios internacionales, que volcaron gran parte de su ayuda militar a Tel Aviv, dejando de lado a Ucrania y las promesas de apoyar incondicionalmente la guerra contra Rusia. A pesar de sus promesas de lanzar una ofensiva terrestre a gran escala en la Franja de Gaza, el ejército de Netanyahu solo se ha limitado hasta ahora de realizar algunos operativos reducidos en los cuales ha perdido decenas de soldados y equipamiento militar. En reiteradas ocasiones, Hamás ha denunciado ante el mundo que el ejército israelí solo se limita a atacar civiles en la Franja de Gaza, porque no cuenta con la capacidad para enfrentarse directamente a los combatientes palestinos. El periodista internacional ruso Sergei Latishev opinó que, independientemente del resultado de la crisis en la Franja de Gaza, Hamás obtuvo 5 victorias sobre Israel en octubre pasado, lo que significa que en pleno siglo XXI, este estado desaparecerá en Oriente Medio y es poco probable que reaparezca en ninguna parte. La primera victoria de Hamás sobre Israel tiene que ver con la exposición al mundo de la naturaleza caníbal de los israelíes, es decir, se recordó la olvidada Resolución 3379 de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial que se adoptó en 1975. En concreto, esta resolución, derogada en 1991, 10 días antes de la liquidación formal de la Unión Soviética, colocó a Israel en línea con estados del apartheid, como Sudáfrica y Rodesia. Además, declaró la ideología del establecimiento de un Estado nacional judío con los territorios de la Palestina histórica,
como una forma de racismo y discriminación racial. Tanto así, prosiguió Latishev, que varias agencias especializadas de la ONU adoptaron resoluciones similares. La segunda gran victoria de Hamás sobre Israel fue poner a Occidente en una posición extremadamente incómoda, porque, por un lado, se ve obligado a hacerse el ciego ante la barbarie en la Franja de Gaza, prohibiendo incluso hasta marchas a favor de Palestina, y por el otro, debe tomar la mano de Netanyahu para impedirle que desate una crisis aún mayor. En tercer lugar, está la desacreditación de Occidente ante los ojos del mundo árabe. Ante los ojos del mundo árabe y musulmán, así como la división de las propias sociedades de los países occidentales y la amenaza de transferir la guerra de Medio Oriente a sus naciones, donde desde hace tiempo se han establecido millones de árabes y musulmanes que rechazan los valores occidentales y simpatizan con Palestina. La cuarta victoria de Hamás sobre Israel para el periodista ruso tiene que ver con la psicosis israelí y la barbarie en la Franja de Gaza que convirtieron la vida de los judíos fuera de Israel en una verdadera pesadilla. Para ejemplificar este panorama, se puede mencionar el reciente asesinato de una rabina en Detroit, el ataque antisemita en Daguestán y el acoso e intimidación de la comunidad judía en Alemania, hechos que ponen a los judíos en el ojo del huracán en el mundo. ¿Y por qué? Porque estos nacionalistas testarudos quieren seguir siendo racistas en el siglo XXI, impidiendo que otros vivan y prosperen, sentenció Sergei Latishev, haciendo referencia a que la quinta victoria de Hamás fue hacer de su lucha fuera parte de la guerra entre la cruz y la media luna. Específicamente, Hamás mostró al mundo entero, y sobre todo a la comunidad árabe, que los principales defensores de la causa árabe no son solo los árabes, sino los iraníes y los turcos, detrás de los cuales además están Rusia y China. En esta línea, Latishev dijo que en el caso de un intento serio por parte del ejército de Netanyahu de afianzar su presencia en la Franja de Gaza, Egipto y algunos otros países árabes que actualmente están en una posición ambigua podrían decidir desafiar a Israel. El analista aseveró que muchos israelíes, especialmente los partidarios de Netanyahu, tendrán que marcharse pronto. De allí las reacciones frenéticas de los acontecimientos recientes que demuestran el comportamiento de personas a las que les han dicho que tienen una enfermedad terminal, pero no quieren aceptar dócilmente este diagnóstico. Existen cerca de 430 millones de árabes y casi 2.000 millones de musulmanes en el mundo, mientras los israelíes no superan los 9 millones y una cuarta parte de ellos no son judíos. Los judíos son cerca de 16 millones, de los cuales la mitad no viven en Israel. Claro está que Occidente ya sacó sus conclusiones y es muy bueno en matemáticas. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.